Radio Festiva presenta para ustedes Atacama, historia, presente y futuro, con el ingeniero exsecretario regional de minería de nuestra región de Atacama, Ulises Caravantes Ahumada. Muy buenas tardes, queridos amigos y queridas amigas, fieles auditores de Radio Festiva que transmite desde Copiapó, ciudad donde nace la historia de Chile. Antes de entrar en materia, les solicito a quienes van a ver y escuchar este programa en plataforma YouTube que se suscriban al canal y que compartan el video. Se inicia esta la última semana del mes de marzo ya, tercer mes del año que empieza a expirar, que se empieza a ir. Ni más ni menos que el 25% del año ya se está terminando. Increíble cómo pasa el tiempo. Una mala noticia, el lamentable deceso por accidente en el Atacama Race 2025 del piloto motociclista José Miguel Rojas Bordones, que es de la ciudad de Tierra Amarilla, que era lamentablemente un muchacho joven, perdió la vida ayer corriendo, compitiendo en el sector El Morado, comuna de Caldera, entre los caminos El Morado y los japoneses. Lamentable hecho en el marco de una competición deportiva de alta velocidad, choque, impacto entre dos motocicletas, le quitaron la vida a este joven José Miguel Rojas Bordones de Atacama. Yo quiero remitirme hoy a un hecho histórico, bélico, ocurrido el 22 de marzo de 1880, en el marco de la campaña de Tacna y Arica, la llamada campaña de Tacna y Arica, durante la Guerra del Pacífico que enfrentó a Chile en contra de sus vecinos del norte, Perú y Bolivia. Recordarán ustedes, y si no lo recuerdan y no lo saben, lo vamos a conversar acá, que la primera campaña durante la Guerra del Pacífico fue la campaña marítima, donde se decidió en definitiva la posesión, el dominio del mar, conscientes los países beligerantes, los países en guerra, Perú, Chile y Bolivia, fundamentalmente Perú y Chile, ¿verdad? De que el que dominaba el mar, el que se hacía del mar, finalmente tenía más probabilidades de ganar la guerra porque iba a tener el tránsito expedito para movilizar sus tropas hacia el territorio del país enemigo. Esa campaña marítima la ganó Chile, sabemos, ¿verdad?, con la captura del poderoso monitor Huáscar, además de la eliminación, casi empezando la guerra, el 21 de mayo de 1879, en el combate Punta Gruesa, la eliminación de la poderosa también fragata blindada Independencia por parte de la débil goleta chilena Covadonga, hecho que lideró el insigne marino Carlos Condel. Así se fue diezmando el poder naval peruano y finalmente Chile se impuso en esa campaña marítima. Posterior a la campaña marítima vino la campaña de Tarapacá, que se inicia con el asalto y desembarco en Pisagua, ¿verdad? Hablamos también acá hace un par de meses de ese hecho bélico, donde tuvo particular participación y relevancia las acciones del legendario y glorioso Batallón Atacama, el número 1. El Batallón Atacama número 1, porque posteriormente hubo un Batallón Atacama número 2 a partir de mediados de 1880. Ese Batallón Atacama número 1 estaba bajo el mando del teniente coronel don Juan Martínez. Chile derrotó a las fuerzas peruanas en la llamada batalla de Tarapacá, tomó Pisagua, todo el interior de Iquique y Pisagua, y quedó con toda esa zona
que hoy conforma lo que es la región de Tarapacá. Y posterior a eso hubo una pequeña pausa, pero a finales de diciembre se reactivaron las acciones militares chilenas y se comenzó, de acuerdo a un diseño de guerra, con lo que se llama un trabajo de limpieza de la costa peruana, con fuerzas hacia el norte de Tarapacá que pudiesen estar ahí aún en pie de guerra. Esas acciones las condujo el coronel o teniente coronel del arma de ingenieros don Arístides Martínez, que no tiene nada que ver con Juan Martínez, que era el comandante del Atacama. Y en enero, el 18 de enero, se inicia la invasión chilena más hacia el norte, más hacia el interior del Perú, en lo que se denomina la campaña de Tacna y Arica. 9.500 hombres desembarcaron el 26 o a partir del 26 de enero de 1880 en el puerto de Hilo, en Perú, entre los cuales iban los gloriosos mineros del Atacama. Antes de llegar a Arica y en los interiores de Hilo, porque el objetivo era Arica, tomar Tacna, más bien dicho, antes de llegar a Tacna, está la ciudad de Moquegua. Valga decir que fue una campaña de mucho sacrificio. Es una zona muy seca, desértica, de alturas arenosas. Con grandes esfuerzos se movilizó la artillería desde la costa peruana y de Hilo hacia el interior, con mucho esfuerzo, con animales y hombres, trabajando al máximo de sus capacidades. En ese trance, en ese marco de hechos, murió quien era el ministro de guerra en campaña, entregó su vida precisamente en campaña de guerra, don Rafael Sotomayor, que había sido nombrado ministro de guerra en campaña por el presidente Aníbal Pinto en los inicios de la Guerra del Pacífico. Y el señor Sotomayor, el ministro Rafael Sotomayor, estaba en terreno acompañando a las tropas, al ejército, y por los esfuerzos que se estaban haciendo, la falta de agua, quizás también insolaciones brutales, ¿verdad?, que tenían por estar expuestos jornadas completas al sol, Rafael Sotomayor terminó pereciendo en estos días del avance de las tropas chilenas por las cercanías de Moquegua. A la ciudad de Moquegua la defendía una guarnición peruana de alrededor de 1.500 a 2.000 hombres que fueron posicionadas por su comandante, el coronel Andrés Gamarra, en las alturas de Los Ángeles, en un cerro llamado Los Ángeles, un cerro que por un lado era muy escarpado, se parapetaron las fuerzas peruanas, el mando peruano decidió parapetar a su ejército en ese lugar debido a que no contaban ni con caballería ni con artillería como para sostener una defensa adecuada en un terreno plano. Entonces quisieron tener la ventaja de la altura para repeler a las fuerzas chilenas ampliamente superiores, tanto en número de efectivos militares, en número de soldados, como también en armas. En Chile iba el ejército chileno con artillería, caballería y por supuesto infantería. Pero había que tomar el Cerro de Los Ángeles para poder acceder a Moquegua y de esa forma lograr interrumpir todo contacto, toda comunicación entre Arequipa, que estaba más al norte de Moquegua, y Tacna, más al sur de Moquegua, Tacna, que era objetivo militar para Chile. La disyuntiva era cómo atacar a los peruanos que estaban ubicados en esas alturas. Y bueno, el director de guerra, el máximo jefe chileno, era el general Manuel Baquedano, llamado el general
invencible, él diseñó un ataque, pero la duda que tenía él era cómo lograr acceder o teniendo el factor sorpresa como aliado. Se decidió atacar el cerro por lo que era la retaguardia peruana, y era la retaguardia peruana porque el sector que voy a describir no estaba guarecido ni protegido, por considerarlo el mando peruano una ladera inexpugnable por su pendiente, por lo escarpado que era, por lo difícil, en definitiva, de poder ascenderla. Entonces las fuerzas peruanas estaban orientadas hacia las laderas del Cerro de los Ángeles más accesibles, menos complejas para ascender. Hacia allá se protegieron, y lo escarpado de la zona de la ladera Guaneros era el factor que los peruanos consideraron como una protección natural. Entonces Baquedano dijo, bueno, si esa zona la tienen desprotegida, aprovechemos. Y preguntó a su Estado Mayor qué cuerpo militar destinamos a la acción de subir esa ladera y con éxito, logrando obtener la victoria. Y su gente, los integrantes del Estado Mayor de Baquedano, le dijeron a su general, solo hay un batallón y un hombre que lo dirige que pueden ascender con éxito esa ladera y lograr caer sobre las fuerzas peruanas por la retaguardia. Juan Martínez y su batallón Atacama. Baquedano hace ir hacia la reunión del Estado Mayor chileno al teniente coronel Juan Martínez, le propone el asalto de esa forma y le pregunta si lo puede efectuar, y Juan Martínez respondió afirmativamente a los requerimientos del general Manuel Baquedano, de su general. Anocheció el 21 de marzo de 1880 y los del Atacama se lanzaron al asalto como se les había ordenado por la parte más escarpada de mayor pendiente del Cerro de los Ángeles en Moquegua. 2 mujeres iban entre los soldados, Carmen Vilches y Filomena Valenzuela, mujeres cantineras inseparables, íconos históricos del legendario y glorioso Batallón Atacama. Fueron ascendiendo en silencio, hermanados desde temprana edad los atacameños con los cerros, con las rocas, en las minas de la vieja provincia de Atacama. Se ayudaban con los corvos que portaban los soldados y que los iban usando como ganchos para ir ascendiendo poco a poco durante toda una noche. Cuando despuntaba el alba, cuando comenzaba a aclarar ya el 22 de marzo de 1880, los bravos del Atacama se dejaron caer sobre las espaldas de los militares de las fuerzas peruanas que orientaban sus sentidos, su vista, su atención hacia las otras 3 laderas del Cerro de los Ángeles, viendo cómo venían acercándose en los regimientos 2º y 5º de línea, el Santiago V de línea, un batallón del 2º de línea y un batallón del Santiago V de línea bajo el mando directo de Manuel Baquedano, y los restos del 2º de línea y del 5º de línea del Santiago V de línea bajo las órdenes del coronel Mauricio Muñoz, por otro flanco ascendiendo el Cerro Los Ángeles. Fue fatal para las fuerzas peruanas estar orientados solo hacia esas
fuerzas militares chilenas que venían ascendiendo por las laderas menos escarpadas, porque no pudieron darse cuenta, dada esa condición, de que por su retaguardia, por sus espaldas, aparecían los mineros, los bravos mineros del Atacama, que una vez más colocaban el nombre de su provincia, de aquella legendaria provincia minera, aquella que le entregó la plata de Chañarcillo a Chile, una vez más ponían el nombre de Atacama en la historia chilena, en la historia militar y en la historia en general. Creo que son hechos que, sin querer hacer apología de la guerra, es bueno, es enriquecedor conocerlos, porque son parte de nuestra historia como región de Atacama. Tenemos una gran historia, el conocerla nos hace entender el presente y tal vez también proyectar un futuro basándonos en los grandes personajes que nos antecedieron en estas tierras, bajo este mismo sol y en estos valles que luchan permanentemente y desde siempre por ganarle la partida al desierto más árido del mundo. Atacama tiene historia, rica historia. Chile, en grandes momentos o en amplios momentos de su historia, dependió de la historia de Atacama. La historia de Atacama fue la historia de Chile, ha sido la historia de Chile, y la historia de Chile ha sido la historia de Atacama. Otra cosa es que eso no se reconozca, no se instruya, no se enseñe, incluso en la misma región de Atacama, y para qué vamos a hablar en el resto del país. Uno en otras regiones habla del mineral de Chañarcillo y lo quedan mirando a uno como que uno estuviera hablando en chino. Amigos y amigas, quise traer este hecho bélico que colocó a Atacama una vez más en el firmamento histórico de Chile. Valga decir también que en aquellos valientes que subieron el Cerro de Los Ángeles estaba, por supuesto, también el mismísimo Rafael Torreblanca, que 2 meses después, en el campo de la Alianza al norte de Tacna, ofrendaría su vida por Chile y por su provincia de Atacama. Queridos amigos y queridas amigas que me escuchan de lunes a viernes en Radio Festiva, radioemisora que transmite desde Copiapó, ciudad donde nace la historia de Chile, espero que este botón histórico haya sido de vuestro agrado. Los que van a ver o escuchar el programa por plataforma YouTube, no olviden suscribirse al canal y compartir el video para que muchos más, sobre todo los más jóvenes, puedan acceder a este espacio de información histórica, de conversación y de análisis. Les ha hablado Ulises Caravantes Ahumada. Que tengan una muy buena tarde. Radio Festiva ha presentado Atacama, historia, presente y futuro, con el ingeniero, exsecretario regional de Minería de nuestra región de Atacama, Ulises Caravantes Ahumada.